siempre habíamos planeado, siempre planeamos, siempre la excusa, el dinero, después, más adelante, y mira que con la tecnología, Sí. súper rápido. Ayer una amiga decía, yo sí bendigo el coronavirus porque he podido hacer muchas cosas que hace mucho tiempo no hacía. Hay mujeres, por ejemplo, yo estoy en un proyecto de emprendimiento, hay muchas personas que están emprendiendo. Yo personalmente en mi emprendimiento estoy virtualizando, estoy organizando la información, entonces están haciendo cosas que nunca teníamos tiempo de hacer en la casa o estamos valorando las cosas que antes no valorábamos. Entonces es muy interesante esta etapa en la historia de la humanidad. Y yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que la pandemia es de algo mundial, ¿no? Que en todos los lugares del mundo, porque en la historia de la humanidad las pandemias habían estado muy focalizadas en algunas partes del mundo. Entonces es bien interesante todos los movimientos que están pasando y tener la oportunidad de contar historias aquí en tu página, en tu muro, me tiene muy, muy feliz. Sí, quiero contarte un poquito, Saray, que este es un proyecto que nace desde el momento en que comienza la pandemia y comienza toda esta cuarentena, digamos, el confinamiento, en que empezaron a aumentar los casos de auxilio, estoy en crisis, no sé qué hacer, porque muchas de nosotras nos refugiamos siempre en el trabajo, en evadir el encontrarnos, en evadir el conocernos, y pues comenzó el caos, ¿no? El momento en que dice, te vas a quedar en la casa, sí, y es adentro donde vas a comenzar a arreglar, literal. Entonces, yo dije, bueno, ¿cómo podemos ayudar si no podemos llegar de una u otra manera al encuentro físico? Y nace este tour mundial virtual. Su objetivo es reunir mujeres visionarias como tú, mujeres que en algún momento usaron su crisis como trampolín para reconectarse, para reencontrarse. Y sé que tú eres un ejemplo de esto. Sé que tienes un tema preciosísimo. Como compartiste, nos conocimos en un círculo de mujeres porque amo los círculos de mujeres. Y ahí te conocí. Así que yo ya todos me conocen a mí en mi grupo y saben qué hago, pero yo quiero que tú nos compartas. Y antes de que comiences con esa historia tan bella, quiero honrar tu vulnerabilidad, porque sabemos que no es fácil mostrar esa parte de nosotras que de pronto la gente no ve, y también valorar el trabajo que hacemos, aquellas que nos encargamos de empoderar a otras y de guiar a otras, cuando nos sostenemos y nos contenemos con mujeres y grupos como tú. Eres una mujer muy sabia, una maestra, y para mí es un honor que tú estés aquí. Muchas gracias, hermosa. Un besote y el micrófono es tuyo. Listo, hermosa. Sí, muchas gracias. Pues para los que no me conozcan, me bautizaron, no me bautizaron, sí, me llaman, me llaman Saraí Román Domínguez, soy de Colombia, soy caleña de Cali, de la capital mundial de la salsa. Entonces, a través de la sexualidad consciente, yo nunca me imaginé que iba a estar en ese camino de la sexualidad consciente. Siempre he sido me ha gustado mucho el estudio y hace poco estaba escuchando a una amiga hablando sobre el árbol genealógico y cómo uno muchas veces en la profesión que tiene está como curando alguna cosa que uno de tus padres o tus abuelos no hicieron. Mi madre siempre le gustó estudiar mucho, pero ella nunca pudo por los hijos y por X o Y motivo, pero ella le encantaba las bibliotecas y había leído mucho. Y eso lo heredé yo. Entonces yo estudié administración de empresas y estudié lenguas modernas. Me encanta la pedagogía. Desde muy niña, antes de estudiar lenguas modernas y antes de entrar en el mundo de la pedagogía, ya enseñaba todo lo que sabía, porque como me ha gustado leer, entonces siempre sabía unas cosas
que enseñarle a las demás personas. Entonces soy una pedagoga natural, una profesora natural, me gusta hacerlo. Si a mí no me pagan por enseñar, yo enseño. Entonces eso es una de las, como de las características cuando tú te conectas con tu misión de vida, ¿no? ¿Qué harías tú que aunque no te pagaran, tú lo haces, ¿no? Entonces así fue con el yoga. Inicié con estos dos, como con estos dos caminos, siempre el camino intelectual, de la educación, de la academia, y el camino de experimentar, porque no era una buscadora, realmente no buscaba, era un poco nihilista, yo creo, no creía en nada. Entonces eso me llevó precisamente a ir en el fondo de muchas... de muchos enfoques, de muchos espacios espirituales. Entonces inicié sola en el yoga me llevó a otros caminos, al chamanismo, y de esa forma empecé a robustecer un trabajo a nivel espiritual, a nivel intelectual. Sin embargo, tenía unas grandes heridas de tinte sexual, como tú hablaste ahora, nosotros y todos los seres humanos. Entonces, esas heridas sexuales muchas veces creemos que vienen porque hemos sido abusados sexualmente, pero nuestra humanidad ha sido abusada sexualmente en las grandes guerras, en el descubrimiento. Entonces, muchas veces yo me preguntaba, ¿pero por qué yo? ¿Por qué? Sí, esa siempre es la pregunta. Y que no fue solamente una vez, sino que fueron varias veces. Entonces, es como la historia de Oprah Whitney, ¿sí? Ella también fue una mujer que su herida se volvió en su pivote de superación. Entonces, me di cuenta que realmente venimos en una sociedad donde el abuso es perpetrado, es como es normal, ¿sí? Es normal, es normalizado. Entonces, yo viví estas situaciones de abuso de bebé, de niña, yo tenía 1 año, yo creo, y el primo de mi mamá, esa fue la primera vez que yo fui consciente del mundo externo. Entonces, realmente mi conexión con el mundo externo fue a través de ese toque que ese primo de mi mamá, mientras me cargaba, yo me acuerdo de mi vestido de bebé porque yo no caminaba en esa época. Recuerdo como las imágenes alrededor que era una finca y la sensación de que algo me tocaba mi vulva. Eso se quedó olvidado hasta que de los 7 a los 9 años yo entré a estudiar a un colegio que era masculino, y ese año lo volvieron femenino. Entonces el primer año éramos como 5 niñas en diferentes salones, y uno de los profesores, que a mí me gustaba mucho ese profesor porque a mí me encantaba leer. Yo aprendí a leer como de los 4 o 5 años, a declamar, entonces yo leía muy bien y siempre leía en las izadas de banderas. Entonces él me llamaba a su lado, atrás del escritorio. No se ve, o sea, las chicos adelante no me veían sino de la cintura para arriba, y el profesor por debajo de mi falda me tocaba. Entonces, yo nunca se lo dije a nadie, a pesar de que en mi casa había una apertura en esta cuestión de sexualidad y hablar de cosas sexuales. Eso me llenaba de una pena, una vergüenza, además porque yo no escapaba, yo no le contaba a nadie, y yo sentía como una simpatía hacia ese profesor. En ese entonces yo no comprendía muchas cosas. Ya cuando cumplí los 15 años me di cuenta que era lo que pasaba, y como buena escorpiona, así reactiva, pues en ese tiempo fui y le hice su reclamo y su escándalo. Sí, le hice su escándalo. Entonces, a esa edad, yo empezó a despertar en mí una agresividad. Mi padre queda inválido por un accidente, y entonces en mi casa quebraron económicamente. Entonces empiezo a conocer no tener con qué comer, no tener cómo pagar el estudio. Esto se sumó la herida del abandono, ¿vale? Y entonces me torné una persona súper agresiva, súper reactiva, y me tomé el papel de mi padre, de la dadora. Entonces, con toda esta información, pues me fui de mi casa, y en ese tiempo que vivía sola, en una habitación,
Conocí a una persona que era un amigo normal, ¿sí? En ese entonces yo confiaba mucho en los hombres, entonces yo tenía grupos de 20 amigos y yo sola mujer, me cuidaban. Entonces siempre había una gran sensación de seguridad cuando estaba en un grupo de hombres. En ese tiempo yo estudiaba administración de empresas en la universidad, tenía 22 años y vivía ya sola, ya me había ido de mi casa y tuve la experiencia de que me invitaron, eran 6 y me invitaron que fuéramos a jugar billar, algo así, pero que antes íbamos a ir a comer a un sitio. Entonces me llevaron a un sitio a comer y allí me amordazaron y abusaron sexualmente de mí. Entonces, yo me escapé, no sé cómo, en ese momento fue un momento donde yo pude, donde yo me salí de mi cuerpo, yo no me acuerdo de sentir dolor o algo así. Hubo mucho tiempo donde me pegaron mucho, me amordazaron, o sea, yo luché, se me salió una fuerza inmesurable de mí y me escapé. Duré 3 días encerrada, llorando. No, o sea, no, Dios no existe, ¿sí? Si tenía una leve creencia, pues ahí ya se desgarró todo el concepto de Dios. Yo en ese entonces llevaba 9 meses haciendo celibato y haciendo una inmersión en unas prácticas yógicas profundas. Entonces, esto para mí fue, sí, a todo nivel un golpe muy fuerte y lo negué. No se lo conté a nadie. Me encerré 3 días haciendo un proceso, quedé con un asco de mi cuerpo tremendo. Me llené de arcilla esos 3 días, hacer una limpieza, pues desde niña manejo toda la parte de la herbolaria y toda esta cuestión. Y ahí yo esa semana salí y yo me conocí con mi primer compañero de vida, con mi primer marido, digo yo, ¿no? Porque yo no me casaba. Entonces, el encontrar el amor fue una forma de equilibrio, pero empecé a tener unos comportamientos que yo no me daba cuenta en ese momento porque tú crees que eso es tu personalidad. Entonces empecé a ser celosa, posesiva, territorial, demandante, agresiva, reactiva. Desarrollé una inflamación pélvica crónica, endometriosis, ovario poliquístico. Wow. Entonces muchas veces decimos, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que tenemos una herida sexual? Cuando tenemos problemas con nuestros ciclos, cuando tenemos hongos, cuando nos da que... No, lo único que no me dio fue cistitis, afortunadamente, porque no sé, a nivel de... Yo me cuidaba mucho como estaba haciendo yoga, pero entonces esa actitud mía, a pesar de que mi marido me aguantó 7 años y tuve otros 3 y también me aguantaron, no sé cómo, pero yo tenía una forma muy destructiva, desmerecedora, entonces sí, yo los amaba y me daba felicidad que ellos tuvieran éxito, pero en el fondo me daba envidia porque yo no lo tenía, no era suficiente, nada de lo que yo tenía, a pesar de que me iba muy bien, yo no podía ver lo lindo que yo tenía. Entonces, así llegué hasta los 40 años. Wow. Tratando, obviamente poco a poco mejorando porque hacía yoga, me metí de lleno en el yoga a pesar de todas esas cuestiones. Entendí que esas prácticas que yo estaba haciendo tan avanzadas habían acelerado un karma. Con las plantas de poder como el yagé y la ayahuasca y otras plantas que estuve haciéndolo, empecé a comprender la parte sistémica y la parte ancestral. Y empecé a investigar y casi todas las mujeres del linaje de mi madre habían sido abusadas. Mi madre fue abusada, mi hermana mayor ha sido producto de una situación de abuso. Entonces empecé a comprender muchas cosas, pero yo no sabía cómo salir de eso porque nunca fui donde un psicólogo, porque, bueno, no sé, porque leía mucho, entonces entendía muchas cosas, hacía muchas cosas y mejoraba, pero había algo muy profundo que yo ni sabía que existía allí, en lo cual no me permitía sentirme feliz y sentirme plena. Y además desarrollé, uno tiene dos formas, o hay dos aspectos
cuando una persona es abusada, estoy hablando del abuso sexual, ¿qué puede desarrollar? Una puede ser una hipersexualización y otra puede ser una represión total. Incluso pueden tener mujeres que son abusadas por hombres, pueden volverse homosexuales o lesbianas, o pueden volverse hipersexualizadas que ya no les importa ir avanzando en ese camino. Entonces yo me hipersexualicé teniendo mis compañeros, pero me gustaba mucho el porno. Entonces yo yo necesitaba el porno para poder entrar en excitación y conexión con el placer, a pesar de que estaba enamorada, yo que tenía buenas relaciones con mis compañeros, pero yo necesitaba esa estimulación visual. Esa estimulación. Sí. Necesitaba, entonces yo los invitaba a ver strippers y como pues esa idea de que yo necesitaba un hombre para estar equilibrada, pues yo duraba menos de un año sin novio, ¿no? Duré el primer 7 años con uno y al año ya tenía el segundo. Duré 4 años con ese y a los 6 meses ya tenía el tercero y así hasta el cuarto, ¿vale? Entonces, siempre yo necesitaba eso, entonces yo con ellos iba a prostíbulos, pero era cada 8 días, era algo que yo incitaba porque esas imágenes yo las usaba para poder entrar en contacto con mi cuerpo y con mi placer y en las relaciones sexuales. Y a pesar de que empecé a mejorar en cuanto a mis relaciones interpersonales, siempre había esa no soy capaz, pero yo eso no lo veía porque pues era profesora de yoga. ¿Sí? Y yo entraba en esa fase y yo era completamente diferente. Y después me veía a mí y en mi interior entonces yo decía, ¿pero por qué? Incluso algunos compañeros me decían que yo era totalmente incoherente. Yo les decía, sí, y tengo derecho a ser incoherente, pero yo en el fondo también me sentía mal, porque estaba hablando de unas cosas que sí era coherente con eso, pero en algunos espacios una incoherencia tremenda. Tenemos derecho a ser incoherentes, incongruentes, ¿no? No nos debemos, así tú seas profesor de yoga, sea psicólogo, sea angeóloga, tarotista, etcétera, etcétera. Tenemos derecho a eso, entonces yo me negaba incluso a eso, entonces me daba látigo mucho, mucho en ese sentido. Toda esta cuestión de la endometriosis y de los ovarios poliquísticos, yo lo empecé a curar a través de un cambio de hábitos, a través de una conciencia de mi emocionalidad y hasta los 32 tuve hasta los 30 que me hicieron la operación de los ovarios poliquísticos. De ahí para allá ya empecé a curarme, pero estaba mejor, estaba mucho mejor en muchos aspectos, pero seguía algo dentro de mí en esa situación. Entonces llegó la sexualidad consciente a mi vida. Yo soy profesora de idiomas, entonces tenía un emprendimiento y a raíz de ese emprendimiento enseñando español, salsa y cultura salsera, pues de acá. Entonces yo conocía a muchos extranjeros, viajaba mucho y quería ir a vivir a Inglaterra, me fui a vivir allá. Y allá por Facebook me presentaron a mi profesora de Tantra, Paula Fernanda Andreasa. Y yo dije, sí, muy chévere, muy bueno Tantra, porque yo hago masaje tailandés también, masaje ayurveda. Y allá en Inglaterra, este chico egipcio, yo le hacía masajes a él y entonces él me decía, tú tienes que conocerla a ella, yo sé que tú vas a hacer cosas con ella, se parecen mucho. Y resulta que yo regresé después de un año a Colombia cuando alguien de Brasil, ella vivía en Brasil, me dijo que por qué no iba y entonces yo no tenía plata porque acaba de llegar de allá de Inglaterra y con $200 me fui, no compré el pasaje y así, como una cuestión de un impulso que yo ni sabía por qué, pero el hecho es que yo fui allá a hacer unos talleres de mujeres. Estos talleres fueron el despertar mío y la sanación, porque empecé a darme cuenta a través de ejercicios individuales y corporales, en qué parte de mi cuerpo estaban esas penas, esa vergüenza, ese desmerecimiento, y cómo a través de los días de esos talleres, ese enfrentamiento, ese face to face, estar face to face con esas situaciones,
empecé a cambiar. Entonces, el despertar mío no se hizo a través de un proceso intelectual, sino de un proceso somático, orgánico, energético, ¿vale? Wow. Que algunas personas de pronto lo siguen de una forma intelectual o no sé, pero para mí fue así, sin buscarlo, sin saber lo que iba a tener allá. Cuando yo aprendí una técnica que se llama yoga orgásmico, que es hacer una meditación eso se llama para activar, regular, expandir y direccionar tu energía orgásmica. Lo puedes hacer solo acompañado. Entonces yo aprendí esa técnica y después de que estuve en Brasil yo dije, no, entonces yo voy a practicar esto y que también puedo manifestar y que puedo no sé qué y que todo. Y le dije, bueno, vamos a ver, porque yo he tenido muchas cosas feas, pero algo que sí he tenido, soy muy disciplinada y me gusta comprobar. Yo soy un puro método científico. Entonces, si me dicen, tome jugo verde 3 días, 5 días, 6 días y verá que usted va a ser así, así, entonces yo me los tomo. Sí, así pasó con el yoga y con muchas prácticas, artes marciales y todo. Me gusta comprobar conmigo las cosas. Pues empecé a hacer esta técnica y a los 9 meses, exactamente, eso fue como un embarazo. Sí, empecé a cambiar y a poder estar mucho más conectada con lo que yo quería para mí, empecé a reconocer esa parte, a perdonarme, a cambiar mis creencias, mi mentalidad, a cambiar mi amor propio, porque a pesar de que me cuidaba y todo, había algo en mí que me hacía el desmerecimiento. Entonces, fue un wow, ¿sí? ¿Esto qué es? Empecé a acceder mucho más fácil a las cosas que proyectaba y a reconocer cuándo no, cuándo tenía que aceptar, como más amorosa, más compasiva, más flexible. Se me quitaron totalmente las ideas de no eres capaz, no te lo mereces, esto es muy duro, como la lucha, o sea, todavía, o sea, sí hago cosas, soy de accionar, aprendí a esperar, a no estar ansiosa, porque todas estas situaciones empiezan a que tú te vuelvas psicorrígida, a no ofenderme, a no tomármelo personal. O sea, todas esas cosas que te dicen y que te dicen ABC y hacer más, a tener más gratitud por lo que tenía, a reconocer, aprender a hablar de mis límites, a decir que no. Y algo que cambió totalmente fue que nunca más volví a tener este condicionamiento con el porno. Entonces mis relaciones sexuales, afectivas, cambiaron totalmente y me volví mucho más conocedora de mi territorio y me volví mucho más amorosa con mi territorio y ya me volví mucho más independiente a nivel emocional, mental y económico. Totalmente. Yo te quiero interrumpir ahí, Saray. Tienes una historia maravillosa, pero tocas un tema que para nosotros las mujeres es un tema muy difícil de asumir y es tomar la responsabilidad de nuestra sexualidad. Sí. Siempre queremos poner esa responsabilidad en el compañero o en la compañera. Sí. En lo que pase afuera. O en el juguete, o en la película, o en el vino, o cualquier otra cosa, o la luna. Sí, total. Y sobre todo, cuando tú escuchas en consulta de que siempre es juzgando a los hombres, y yo digo, pobrecitos, ¿cómo les damos palo a veces de cómo los juzgamos? Es que es malo, es que no me hace, es que yo no siento nada con él, es que el problema es él. Y cuando hablamos de nosotras, ¿no? Vivimos como en esa falsa conciencia, ¿no? De decir, no, yo estoy bien, perfecta, yo no tengo nada y ya. Hay muchas mujeres que están escuchando este video y lo van a escuchar después y de pronto pueden preguntarte, Sara, pero yo nunca fui violada. Yo no siento que tenga yo nada, no ha pasado nunca me han abusado, pero no tengo satisfacción sexual. ¿Qué tan importante es sanar su útero?
Sí, porque hermosa, recordemos que nosotros en nuestro útero tenemos memorias. Nosotros, todos los latinos, somos producto de violaciones. O sea, todos, yo creo, o sea, todos. ¿Listo? Entonces, y muchas veces también, aunque mi experiencia fue muy fuerte, pero yo lo puedo, o sea, esa no era yo, ¿ves? Ya esa persona, y fue un aprendizaje que gracias a ese aprendizaje yo puedo estar aquí ayudando a muchas personas que han pasado por una situación de esas. Entonces, muchas veces el abuso o ser violado no es carnal, ¿no? No tiene que ser que te violen así. Por ejemplo, he tenido varias clientas donde me dicen, yo digo, ¿tú fuiste abusada? Me dicen, no. Y entonces empiezo yo a contar, bueno, vamos a hacer una historia de cómo tú la primera vez que sentiste placer. Entonces, no, una vez un tío del juego llegó y le tocó los senos. Sí, O una total. vez un niño la encerró y le dijo que quitara ropa, ella, o sea, no pasó nada. Entonces, hay muchas situaciones muy mínimas que a veces creemos que no es un abuso, pero en tu cuerpo quedan porque pasaron tu límite y como tú no sabías decir no, ¿sí? O alguien te sobó, o alguien te mostró el pene, no te tocó, pero te mostró el pene, que a mí también me pasó eso en un bus cuando tenía 9 años. A mí 1000 veces. Eso es un abuso. Y entonces eso queda introyectado en ti y en la parte, en el cerebro, nosotros tenemos varios cerebros. En el cerebro reptiliano hay una parte que usted lucha, se congela o huye. Entonces, como no estamos en una época pues donde tengamos que huir así corriendo del león ni nada, pero esa tendencia se dispara cuando tú vives situaciones incómodas que tú no entiendes. Entonces, como no huyes, como cuando un perro, yo me acuerdo una vez que un perro se me vino encima y yo salí corriendo hasta que me perdió. Ese fue mi sistema de huida. O cuando luché, tuve esa experiencia que yo luché hasta que me desmayé. Entonces fue una defensa. Pero cuando uno se queda congelado, como que no, el cuerpo sigue, eso queda ahí grabado en tu cuerpo. Entonces, esa incomodidad, muchas veces hay mujeres que me dicen, pero es que a mí no me pasó nada, pero mira que estoy tensa y no me puedo relajar, no puedo tener sexo porque estoy tensa. Entonces empezamos a ver y hay una situación de tensión, y con eso ya tienes tú para grabarla y activarla cada vez que estás en un momento donde tú no tienes conciencia de él. Así es, o por ejemplo cuando accedemos a tener sexo sin consentimiento, ¿no? Porque el hecho de que estemos casadas crea la obligación de que eso es una obligación, ¿no? Es muy común, pero mira, eso, no te miento, todos los días recibo llamadas de chicas así y me dicen, pero mira, qué chévere, porque antes muchas dicen que el marido ni las mire, en cambio yo con él llevo como 10 años y eso parece un perro, me ve y ya quiere. Entonces se sienten mal porque tienen supuestamente un hombre que las desea, pero que ya no les responden, entonces hay culpa. Entonces, pero a veces pasa una semana, Sara, y nosotros no tenemos sexo, entonces fingen y no ponen límites o ponen unos límites pero no claros, se hacen las bobas, hacen otra cosa. Entonces todo eso crea una confusión para todos. Así es. Porque primero tenemos que darnos cuenta que nosotros no le podemos dar placer a nadie, ni nadie nos puede dar placer a nosotros, que eso es muy difícil de creer. Yo aún en sesiones, en talleres presenciales, en sesiones presenciales, les digo eso a las personas y sí, ya hacen ejercicio y 3, 4 días no nos vemos y vuelven al patrón. No es fácil salir de ese patrón, por eso una de las herramientas que yo te dije que yo practiqué, que era la yoga orgásmica, lo hice todos los días queriendo, sin querer, con pereza, sin pereza, llegando temprano, llegando tarde, pero yo quería saber qué verdad había sobre eso y realmente tú te independizas totalmente y vas a reconocer tanto como esas subidas y bajadas de tu sistema de placer, porque muchas veces también creemos que es que, ay, no, es que cuando yo tenía 18 años eso me hacían así y yo ya, pero ahorita tengo 30 y ya no, y ya no, y ya no, pues obviamente porque todos cambiamos. Pero si no nos tocamos,
de una forma consistente y de una forma consciente, entonces vamos a creer que hay algo malo en nosotros. Creemos que el placer y los orgasmos son infalibles, o que el pene, o incluso en mujeres que viven con otras mujeres, creen que siempre va a ser así y que siempre va a ser fácil. Pero las relaciones sexuales y la comunicación erótica es una habilidad que se tiene que trabajar, que cambia con el tiempo, ¿sí? Y que si cada uno se responsabiliza de eso, pues va a ser muy lindo y muy chévere poder tener intimidad, y que para tener intimidad no es necesario meter un pene dentro de la vagina ni un juguete sexual dentro de la vagina, ¿vale? Sino que hay muchas formas de tener intimidad, sino que como somos pornoeducados, y pues está bien, porque es una forma de que el porno se hizo para que los adultos detonen su placer, pero eso da mucho que decir, porque quiere decir que nosotros sin porno no somos capaces de activar nuestro placer, que es natural, porque usted cuando tenía 2, 3 años no veía porno y su sistema de placer estaba intacto y fácilmente usted llegaba a su placer. Sino que como nos dicen que no, cuando vamos creciendo, que no, que cuidado, que qué pena, que bueno, todo. Y sobre todo las mujeres, porque los hombres están como más abiertos a decir, ya saben que los hombres van a ver sí, porno, ya saben que pero los hombres, pero precisamente por eso muchos hombres y mujeres creen que ellos saben más y ellos no saben tampoco. Entonces, ambos somos afectados por esas falsas creencias de que porque tienen muchas mujeres saben mucho, de que porque ven porno saben mucho, o que porque es más permitido masturbarse para los hombres, ya ellos saben. Yo enseño en una técnica que se llama coaching de masturbación o coaching de autotoque erótico amoroso. Enseño a hombres y a mujeres a tocarse a sí mismos, porque nos tienen que enseñar y eso cambia totalmente. Y no es porque la gente no sepa, sí sabemos porque es algo natural, sino que como nos han satanizado a ambos por diferentes motivos, entonces nosotros perdemos esa habilidad de conectarnos con nuestras sensaciones que son naturales. Es como si te conectaras con tu animal o con tu parte instintiva. A los animales nadie les tiene que decir, sino que ellos tienen otro sistema hormonal. Nosotros somos los únicos mamíferos que lo hacemos por placer, sin necesidad de procrear. Pero en los animales a nadie les explica a ellos cómo tienen que parir, cómo tienen que tener sexo, como los pájaros que tienen que hacer cortejo, cómo lo hacen. Ellos se conectan con su animal. Entonces a nosotros nos han inculcado que nuestro animal, qué miedo, que nuestro animal es algo feo y que nuestro animal es algo que nos quita valor. Entonces empezamos a sacar nuestro animal con la ansiedad, con la rabia, con la agresividad, con la reactividad. Entonces no tenemos un espacio de conectar con nuestros animales para el placer, con esa parte instintiva deliciosa, porque ¿qué pensará? Soy una puta, ¿qué pensará? ¿Y quién me enseñó? Y si el man, sí, o lo máximo que hacemos es lo que se ve en porno, o entonces los juguetes, y entonces me amarro, y entonces sí, o volvemos muy romántica la situación, totalmente como, no quiero usar la palabra superficial, sino como externa, que es bueno. Yo no estoy diciendo que no, está bien ponerse un vestido, a mí me gustan las medias, las texturas, pero si tú no eres consciente de que es algo de adentro y usted estás utilizando los elementos para recrear esa cosa que viene de adentro. No que esa cosa de afuera va a hacer que tu interior o tu conciencia o tu corporalidad o tus sensaciones cambien. ¿Vale? Eso es como cuando uno se embriaga. Yo tomé mucho también. Uno de mis primeros trabajos fue como bartender y yo mantenía borracho todos los días, y muchas veces yo tomaba para estar, porque uno toma para cambiar un poco. Yo ya no, o sea, tomo un vino, pero yo ya no cambio ni lo hago para cambiar mi forma ni de pensar ni de sentir, que antes lo hacía era para sentir más, para poder desinhibirme, para poder abrirme y poder no ser tan mental. Entonces está bien explorar, ahorita está muy de moda el BDSM y todas estas cosas, pero mira,
Si todas estas cosas fueran tan efectivas, yo no tendría clientes que hacen swinger, que hacen poliamor, que usan juguetes. Y yo recomiendo muchas veces, o sea, el poliamor no, porque eso ya es una cuestión, pero yo recomiendo muchas de esas cosas y si la persona me dice, ve, es que a mí un día, a mí me gusta es que como que me amarren y yo digo, ve, ¿por qué no tratas BDSM? Para que entres, explores profundamente eso, o sea, explórate con conciencia, pon límites, entre en un diálogo contigo y tú sacas tus propias conclusiones, porque cada quien es dueño de su placer, de aprender, de reaprender, de desaprender y de observarse, porque esa autoobservación es lo que va a hacer que tú te vuelvas dueños de tus límites, de hasta dónde quieres ser flexible, hasta dónde no. Esa parte es súper importante. Cuando nosotros no sabemos poner límites porque ni siquiera sabemos hasta dónde queremos que lleguen o no. Sí. Si ni siquiera sabemos nada. Y esa parte de los límites tiene mucho que ver con el autoconocimiento, no solo de mi placer, sino de mis emocionalidades y de mi mentalidad y de mi historia, sino también de mi capacidad de estar en el presente y de demasiadas expectativas en las cosas, demasiado miedo, demasiado pena, demasiada vergüenza. Y eso afecta la comunicación erótica. Entonces nosotros en sexualidad somática, yo estudié, entonces yo inicié con el tantra y después lo ligué con la sexualidad somática, que es como la parte científica, lo creó Joseph Kramer y entonces él puso en laboratorio las técnicas taoístas, las técnicas tántricas, todo lo de psicología comportamental, todas esas teorías de Wilhelm Reich, que es el alemán, que es el padre de la psicología corporal, y él las puso en un laboratorio y creó una metodología. Entonces, a través de una técnica que se llama la rueda del consentimiento, nosotros aprendemos y le enseñamos a las personas a que delimiten el dar, recibir, el tomar y el permitir. Porque esos 4 elementos están en todas las relaciones sexuales o no sexuales y pues hay que ser muy consciente de esas sexuales. Porque tú muchas veces puedes acariciar a alguien o supuestamente darle placer para tu placer. Entonces tú estás tomando, no estás dando. O puedes tocar a una persona, no porque tú sientas placer, sino para que ella sienta placer. O puedes permitir que alguien te toque sin tú sentir placer. Sí, entonces la persona que te toca toma y tú permites, o sea que tú te abres. Entonces, porque hay muchas veces nos engañamos, entonces muchas veces dicen, ay, es que él tan lindo, siempre es él el que me busca, el que me toca, y yo no siento nada, pero yo fingo porque esto después lo lastimo. Lo que pasa es que él está tomando, y tú le estás sirviendo, pero tú no eres consciente. Entonces tú crees que él te da o ella te da, ¿ves? Entonces eso hace que no haya una claridad en los roles en la interacción. Y más en la interacción sexual. Y el autoerotismo es base, las primeras técnicas que yo enseño son el autoerotismo. Porque de ahí, mira, yo en 2 sesiones online, una chica me decía, no, estoy muy tensa, no siento nada, no sé qué. Hicimos 2 sesiones y ayer me habló y me dijo, mira, Sara, las primeras veces que hacía el ejercicio, yo se lo mandé 15 veces, un ejercicio específico, y entonces yo la primera vez, ay, 15, qué minutos, qué largo, y ya después digo, 15 se pasó así de rápido, o sea, hay un cambio bien diferente cuando tú empiezas a hacer los ejercicios de autotoque. O me dijo, y me descubrí el clítoris por primera vez. Y entonces llamé a mi esposo y le dije, y tuvimos relaciones sexuales y wow, era la primera vez que ella tenía placer sin sentir culpa. Entonces cambia porque antes cuando había tenido esas aperturas sexuales, me contaba ella que siempre sentía culpa, que ella no sabía por qué. Obviamente por algunas situaciones que pasaron en el pasado, que le pasaron antes, tenía una relación, pero cuando tú haces los ejercicios de autotoque, tú empiezas a hacer como un mindfulness corporal. Entonces, cuando tú pones la atención en el presente, todo cambia.
¿vale? Y todas los podemos hacer, todos, porque si yo pude sanarme a través de esto y en sexualidad somática se hacen investigaciones porque lo primero que afecta cuando una persona ha sido abusada, no solamente sexual, sino abuso de poder, abuso económico, abuso, muchas veces somos abusados por nuestros propios padres que no nos dan nuestros espacios, por los profesores, por los jefes, por los amigos, por los compañeros de trabajo, ¿sí? O sea, por el marido, no te pega ni nada, pero te dice esa falda tan fea, eso es, o sea, o pareces una puta si salís así, o bueno, esas cosas. O algo tan de buscar la culpa cuando, por ejemplo, hay una violación, ¿no? Es que se vistió así, es que no tiene por qué vestirse así, ¿para qué muestra tanto? O sea, tú puedes salir desnuda a la calle, desnuda a la calle y nadie te tiene que tocar. O sea, nadie. Eso lo aprendemos mucho en los talleres y funciona mucho porque tú empiezas a sentirte otra vez seguro en tu cuerpo, porque esa situación hace que tú te sientas inseguro. Esta chica que te estoy contando también me decía, no, a mí me da pena, tímida, y me dijo, mira, salí con el pelo así, salí así, o sea, es que es impresionante. A veces uno no dice, ay, es que tocarse uno. Muchas personas me dicen, yo qué voy a estar pagando para que me enseñen. Eso no ve porno y ya. Y digo, no. Si fuera así tan fácil, entonces de verdad este mundo no estaría como está. Pero sí son muy sencillas, es muy simple lo que hay que hacer, pero precisamente esas cosas simples somos las que hemos olvidado. Entonces, el autoerotismo, el conocerte, el poder hablar abiertamente como estoy hablándote a ti. Yo empecé a curarme cuando empecé a contar. Total. Cuando le conté a mi familia, cuando lo conté en una reunión que hicimos con mi mamá, con todas las mujeres de mi familia, con mi sobrina, cuando lo hice desde esta posición no de víctima, ni de culpa, ni de nada, empecé a no sentir nada, a no identificarme con esa chica en el pasado y a identificarme con la mujer que a través de esa experiencia y la trascendencia que he tenido sobre eso, puedo acompañar a otras personas y hombres también, porque hay muchos hombres que también han sido abusados sexualmente y no sexualmente, muchos que les da mucha vergüenza esto, ¿vale? Y no necesariamente tiene que ser que los hayan penetrado por el ano, sino que les han hecho sexo oral o los han tocado o algún profesor, o sea, hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas que eso es lo fascinante de trabajar en la sexualidad consciente porque empezamos, a mí me cambió mucho también la forma en que yo veo a los hombres porque ya los veo vulnerables y lindos y todo, yo antes creía que no sentían, pues no, o sea. Y esa es la parte también que nosotras a veces no comprendemos, ¿no? Que ellos también tienen su rol y que ellos también son abusados, que ellos también sienten mucha presión además, porque a raíz de que nosotras les hemos dado el poder de nuestra sexualidad, ellos sienten esa presión, porque saben que o si no me funciona, wow, eso es, sí, el miedo que le tienen las mujeres a un pene flácido es impresionante y le llenan, o sea, es súper común que, uy, ¿qué pasó? Pero entonces, ¿qué pasa? Como si la única forma de tener intimidad fuera teniendo un pene parado. Es que los hombres no son solo un pene, son los seres humanos y no son infalibles, igual que tú siempre no te vas a mojar de la misma manera, ni te vas a mojar rápido, algunas veces toman más tiempo, algunas veces menos, algunas veces no pasa, sino que como no tenemos ese espacio de educación sexual ni de comunicación para poder darnos cuenta que es normal, o sea, todo lo que pasa es normal, ¿no? Muchos me preguntan, ¿y es normal si yo hago esto? Y yo digo, tú lo haces y cómo te sientes bien. Y entonces, usted es un ser humano, sí, entonces es humano. Así es. Después de que haya consentimiento, es humano, ¿sí? O sea, ahí la situación es cuando no hay un consentimiento. Cuando tú ese era el punto que yo iba a tocar. Violas ese espacio, violas el límite, sin que la otra se dé cuenta o dándose cuenta. Además que cuando nosotras no ponemos un límite porque no sabemos hasta dónde vamos a ir y hasta dónde va a llegar la otra persona,
pasamos muy fácil a ser víctimas, ¿no? Sí. A decir, y cuando somos mártires también, de decir, me tengo que quedar en esta relación porque ya tengo hijos, porque ya estoy muy vieja, ya qué va a pasar, nos ponemos un límite de edad. Eso, hay mujeres que dicen hasta los 50 tengo, y de ahí para allá, eso es un gran error. Mira, en el taoísmo surgió toda esta cuestión del cultivo de la energía sexual porque tanto el emperador como sus esposas tenían que practicar el arte del cultivo sexual porque necesitaban tener personas saludables por largo tiempo en sus imperios, mujeres que pudieran parir, que pudieran estar bien. Y realmente nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta que morimos. Y si nosotros somos conscientes de que el autoerotismo es para mí, desde mi experiencia y todas las personas que yo apoyo, ¿sí? Y el autoerotismo y el autotoque erótico amoroso no es solamente tocarse los genitales, aunque es un universo entero que es fascinante, pero todo el cuerpo es un pene y todo el cuerpo es una vulva y la piel es maravillosa y las orejas es maravillosa. Entonces, cuando tú empiezas a comprender que todo tu territorio es erógeno, que tu respiración es erógena, que los movimientos son erógenos, que tú tocas el aire que está alrededor tuyo es erógeno. Mira, por ejemplo, yo hago así, yo me erizo totalmente, entonces es como que tocar tu pelo es erógeno, que respirar y percibir eso. Si tú estás abierto a eso, tú te erizas y tú dices, ay, qué rico. Eso es tener intimidad consigo mismo y con el entorno. Entonces, si tú te permites penetrarte de eso, vas a poder disfrutar mucho más cuando decides compartir con otra persona. Entonces, conocer la genitalidad es muy importante porque allí hay una gran terminación de nervios que conectan glándulas y conectan genitalidad, emoción con tus neuronas y con tus cerebros, que ahí es donde se van las señales para segregar todas las neurohormonas. Entonces, eso... que tengas un bloqueo. Claro, entonces, no pasa nada. Esa cuestión neurobiológica, orgánica, es la que hace que esos bloqueos que tú tengas se rompan. Entonces, la idea es mantener los momentos de placer, que significa que tus neurohormonas, tus hormonas están segregando oxitocina, dopamina y otras cosas. Entonces, esto lo que hace es energéticamente te rompe bloqueos porque todas esas hormonas van hacia los músculos, hacia la piel, hacia tu cerebro y entonces tú entras en otros estados. Es un sistema natural porque nuestro cuerpo siempre ha estado estresado y siempre ha tenido bloqueos, pero como uno se han dejado llevar por los instintos, han hecho las cosas de esa forma, entonces naturalmente el cuerpo se desbloquea, porque es que antes no había psicólogos, ni antes había gente que era, ay, usted está bloqueado, usted está estresado. No, se bloqueaba. No se preguntaba si era un bloqueo, si era una creencia. Nada, eso era algo orgánico. Entonces, ¿qué hacía? Pues cuando tenían sexo y en grupo y no sé cómo sería antes, sí, hay muchas cosas que se dicen, pero una cosa bien animal, pues entonces todos estos bloqueos se abrían y tú podías seguir. Obviamente vivían 20, 30 años, ¿no? Por muchas otras razones, pero era algo orgánico. Entonces, hemos perdido esa capacidad de autocurarnos, autosanarnos, porque si se puede hacer también, ¿sí me entiendes? Obviamente, el apoyo psicológico es un gran adelanto de la civilización que sirve. El apoyo a nivel emocional, el poder hablar, que fue la gran escuela de Sigmund Freud, el hablar, el verse también, pero muchas veces eso acompañado de una parte somática o de un acompañamiento de placer puede servir mucho. Lo que yo hago en las terapias tántricas y en lo de la sexualidad somática es un apoyo complementario para muchas de los síntomas de desconexión corporal, de dolor, incluso personas con disfunciones o con bipolaridad o con ansiedad extrema
sí, yo atiendo muchos chicos muy jóvenes que tienen problemas de ansiedad, entonces tienen eyaculación retrógrada, que no eyaculan, hay demasiada tensión, mujeres que tienen anorgasmia y no es porque ellas no puedan tener orgasmo, sino porque su musculatura interna está muy tensa, entonces no llega sangre a su cuerpo y también por toda esa mentalidad. Mira, nosotros cuando segregamos cortisol, que por eso es que los bloqueos normalmente a nivel neuronal, a nivel químico, si vamos a ver, es por una alta producción de cortisol. Entonces este cortisol lo que hace es que se queda allí y entonces hay como un patrón que nosotros no podemos salir, porque el cortisol es muy fácil de que se quede y si tú no cambias tu mentalidad y no cambias la emocionalidad frente a esa experiencia, pues el cuerpo automáticamente va a segregar más cortisol que las otras hormonas. Por eso es tan importante el autotoque erótico amoroso, porque es como entrenar al cuerpo a que biológicamente funcione con la dopamina y la oxitocina y las hormonas del placer, y eso crea una sinergia mental y emocional, y si tú lo sostienes por largo tiempo, porque los orgasmos duran 6 segundos. Y muchas mujeres dicen, ay, pero es que, claro, las mujeres que se masturban solamente en el clítoris, que son muchas, me dicen, no, es que yo no siento nada dentro del canal vaginal, y entonces nunca se tocan. O sea, si tú no sientes y no te tocas, pues eso va a crear una amnesia que va a tomar un tiempo. Se puede recuperar, todas, se los digo porque yo era así, se puede recuperar y yo me recuperé a los 40 años, o sea que nos podemos recuperar. Pero entonces hay que entrenar. Hay que entrenar ¿cómo? A nivel de respiración, de sonido, a nivel de toque, a nivel de mentalidad, a nivel de crear una sinergia positiva frente a la autoimagen, al diálogo que tú tienes contigo, con tu cuerpo, con tus emociones, pero se puede porque eso es pura física cuántica. Se puede. Así es. Se puede. Además que el cerebro entiende de emoción y de repetición. Sí. Y de placer. Entonces, le metemos química, ¿ves? Entonces, claro, empieza esa sinergia, que eso fue lo que me pasó a mí. Entonces, por eso en cierta forma no fui al psicólogo ni nada, porque yo empecé a generar esos ambientes de placer cotidianamente. Y allí ya nunca yo me volví a sentir como que si se iba un hombre me moría, o que, ay, sí, porque era, realmente a mí lo que me pasaba era que estaba condicionada a que en una relación era la que me daba esa situación de placer. Y hay mucho miedo muchas veces porque se crea, entonces usted tiene placer, usted es pan y usted tiene orgasmo de una hora, entonces usted no va a necesitar un hombre o otra persona. Sí, no vas a necesitarlo, lo vas a elegir con conciencia. Entonces muchas veces es que yo no necesito a nadie, entonces se cree que es que, ay, se cree pues la suficiente, usted necesita a Dios. Sí, obviamente sí, o sea, nos necesitamos todos, somos un tejido y yo necesito relacionarme porque somos seres sociales y me encanta, pero no desde el hambre, no desde la víctima, no desde, ay, es que si no, no me saca, no me da, no me salva, o sea, sí, entonces... Y mira, Sara, ese es el punto que quiero que toquemos, porque como te contaba, quiero contarles rápido a las personas que se están conectando. Sara está en Colombia, yo estoy en Montreal. Las dos amamos el trabajo con las mujeres, en los círculos de mujeres, la sanación del útero, todos los acompañamientos que hacemos. Pero yo quiero que, porque acá me dicen que tengo 2 minutos, no sé por qué, quiero que tú nos dejes un mensaje súper grande para todas estas mujeres que en este momento de confinamiento están pasando por un momento de cualquier tipo del que hemos descrito hoy: abuso, tensión sexual, desconexión, que están buscando una pareja desde la necesidad, que se sienten de pronto vacías. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el primer paso donde uno podría comenzar y donde uno podría arrancar? Sí, no hay una sola herramienta, ni la herramienta que sirvió para mí va a servir para todas. Aquí lo primero es reconocer que se está viviendo una situación. Puedes escribir
sí, contarlo, por eso existen los círculos. Nosotros tenemos un muro que se llama Reconecta y hay muchos círculos alrededor del mundo. Tener una amiga o alguien con quien tú puedas conectar, encontrar espacios donde tú te puedas amar a ti misma. En el baño, una vela, un aceite, una mascarilla, una vaporización, ¿sí? Y educarte. Tienes que educarte sexualmente, leer. Hay muchas cosas gratuitas. Por ejemplo, en mi página web tengo 2 ebooks, mantengo videos en YouTube gratuitos. Esto que tú haces también es una forma de educarse. Hay muchas cosas hoy en día para todos los bolsillos. Invertir en ti, en tu educación, conocerte anatómicamente y darte cuenta que siempre las cosas pueden cambiar si tú cambias internamente y si tú cambias tu mentalidad y si te das esa oportunidad de no repetir los mismos patrones, que puedes salir de eso y que el placer está dentro de ti y que la felicidad está dentro de ti. Hola, bueno, chao, ya se fue, espero que hayan disfrutado mucho de esta charla. Va a quedar en mi canal de YouTube. El tema que hablamos fue resiliencia y sanación sexual. Les habla Saray Román de Tantra en Colombia y Latinoamérica y muchas gracias por estar aquí. Chao.